Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos en el Señor, queridos militantes de Acción Católica especialmente, que hoy estamos celebrando su día como su fiesta patronal, en este espíritu de referencia que nos lo impone nuestro Señor Jesús como Rey, a quien la Acción Católica desde sus orígenes primigenios lo adora y lo tiene como referencia. Y nada de eso es casualidad. Que Cristo Rey sea el patrono y el espíritu movilizante de la Acción Católica es porque la Acción Católica es una institución de la Iglesia Católica, valga la redundancia, llamada a colaborar de manera estrecha con los pastores de la Iglesia para, como laicos en el mundo, implantar el reino de Dios. Esa es la sublime vocación de un militante, de una militante de la Acción Católica. Sentir un llamado muy personal en su corazón del mismísimo Dios, que desde muy chico en muchos casos, otros tal vez un poco más grande, los invitó a unirse a las filas de la Acción Católica en la iglesia, en la comunidad parroquial a la que pertenecen, y comenzar un camino de formación, de espiritualidad, de servicio y de sacrificio también en el nombre del Señor, para que empapados, imbuidos de ese Espíritu de Cristo, del amor que es el Espíritu Santo que nos mueve, luego salgan al mundo en lo cotidiano. Y cuando digo lo cotidiano, digo lo de todos los días. Entiéndase por ello el trabajo, el colegio, la facultad, la universidad, la familia, el barrio, cualquier estamento social donde como laicos les toque estar, en la profesión que elijan, en el oficio que ejerzan, allí donde están, en el mundo y entre la realidad desafiante de este mundo, ahí están llamados a implantar, a predicar, a anunciar, a instituir desde su fe y desde su perseverancia el reino de Dios, que no es otra cosa que lo que hizo Jesucristo. Jesús se hizo hombre y lo que anunció incansablemente como gran noticia es: el reino de Dios ya ha llegado. Ese reino que los judíos esperaban desde antiguo. Hoy un poco la palabra de Dios nos pone así en tema, ¿no?, de cómo fue un poco la historia, el contexto desde los primeros momentos. Después que se forjaron las 12 tribus de Israel, cuando fue tomando forma el pueblo de Israel, ¿no?, y le pidieron a Dios un rey, como un pecado, porque Dios era su rey. Dios les dio como rey primero a Saúl,
que les hizo la vida imposible. Y luego suscitó de entre una de las tribus, la tribu de Judá, eran 12 tribus que componían el pueblo de Israel originalmente, suscitó desde esa tribu al pequeño David, que era un muchacho de varios hermanos, el menor, que fue elegido por Dios para ser el sucesor de ese primer rey Saúl. Ahí se produjo en la historia una división, e Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Y David, después de la muerte de Saúl, fue instituido o constituido rey del reino del sur. Pero como los del reino del norte, que estaban gobernados por el hijo de Saúl, que seguía siendo un desastre como su padre, sucumbieron, entonces ellos mismos, como escuchamos en el relato de este segundo libro de Samuel, que leímos como primera lectura, van a encontrarse con Saúl, con David, y le piden: vos que ya hace años que sos, 7 años sería aproximadamente, rey del reino del sur, te pedimos que también asumas el reino del norte y te constituyas en el único rey de Israel. Y así forjes la unidad del único pueblo de Dios. Y ahí comienza la dinastía davídica. Por eso es que, según la tradición judía, el Mesías, que luego vendría a salvar al mundo y daría como cumplimiento todas las promesas del Antiguo Testamento que Dios le había dado a Israel, tenía que venir de la tribu, de la descendencia de David. Y ahí es donde, siglos después, aparece Jesucristo, el hijo de José, que venía justamente de la descendencia davídica. Toda una historia humana, tradicional, pero que tiene, como vemos, un trasfondo sagrado y misterioso, porque Jesucristo nace como rey, pero no como el rey David, ni como un rey humano, poderoso, gobernador de un terreno, de una nación y demás, sino Jesús nace de otra manera, demostrando que sí, Él es rey, pero el reinado que nos viene a traer no es un reinado como el que estamos acostumbrados los hombres, sino es el mismísimo reino de Dios. Lo que significa es que el reino de Dios es el amor de Dios que llega a la humanidad, dando cumplimiento a todas las promesas. Y las promesas del Antiguo Testamento, esencialmente, ¿cuáles fueron? Las promesas de traer al mundo consuelo, unidad, amor, paz, y hacer de todos los pueblos un solo pueblo. No ya una sola nación, sino un solo pueblo universal, católico. La palabra católico significa universal, sin fronteras. Ahí entonces Jesús anunciará el reino que es amor, el reino que es misericordia, donde nadie quedará excluido. Y no solo que todos seremos parte de ese reino sirviendo a un rey, sino que todos reinaremos con el rey. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz y nos absuelve del pecado original, dándonos vida nueva gratuitamente y demostrándonos que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, y vence la muerte con su resurrección, asociándonos a todos a esa vida nueva de hijos de Dios, a partir de ese momento, todos nosotros, todos los hombres de fe que participan por el bautismo de Cristo resucitado, comenzamos a vivir en nosotros esa triple dignidad de Cristo. Ya no somos nosotros, el bautismo nos ha constituido en otros Cristos, y como Cristo somos sacerdotes de Dios, profetas de Dios y reyes del reino de Dios. Al estilo de Jesús, claro. Por eso no hay que confundirse y no hay que dejar que nada terrenal, mundano, egoísta o carnal confunda o eclipse esta realidad que es sagrada y sobrenatural, porque nos viene desde el mismísimo Dios. Y por eso el día que fuimos bautizados fuimos consagrados y ungidos con el Espíritu de Cristo. San Pablo el apóstol dirá más tarde, cuando vive esa experiencia a nivel personal: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque ya sé que la muerte no tiene la última palabra. Para el cristiano, para el consagrado a Cristo, la muerte es el paso final de un caminar terrenal para entrar en la eternidad del reino de Dios, en la plenitud, que ya está aquí, que ya llegó aquí,
y que está sembrado en el corazón del que cree. Entonces, queridos hermanos, militantes, pero a todos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar esta fiesta que vale la pena y que por eso, por obvia razón, está puesta en el último domingo del año litúrgico, porque en definitiva el año litúrgico es una síntesis desde que celebramos, como ya vamos a empezar el próximo domingo, el tiempo de preparación a la Navidad, todo el tiempo de Navidad, luego la Cuaresma para preparar la Pascua y luego la Pascua, la Semana Santa y los 50 días de Pascua hasta Cristo Rey. Es una síntesis anual de lo que es la historia de la salvación universal. Con Cristo a quien esperamos, con Cristo a quien recibimos, con Cristo a quien seguimos como discípulos y con Cristo con quien morimos al mal para resucitar con Él a la vida nueva y destinados con Él a reinar eternamente. Esa es la síntesis, así, dicho en pocas palabras. Dicho en pocas palabras porque tampoco caben muchas palabras, ya que esto es un misterio de amor. Y ante los misterios de amor solo hay que dejar amar, solo hay que experimentar el amor. El amor no se razona, el amor no se busca como sentimiento humano, carnal o tangible. El amor es una experiencia, el amor divino me refiero obviamente, el amor que nos viene de lo alto como una virtud que viene de Dios directamente a la vida del hombre cristiano, del bautizado. Ese amor que hay que experimentar. ¿Y cómo se experimenta? Cuando se lo desea, cuando se lo busca, cuando le decimos con humildad, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida toda, manifestá lo que sos en mí, manifestá lo que yo soy en ti, Hijo amado de Dios Padre, en Jesucristo. Y eso cuando se lo busca desde el silencio, desde la oración, desde el encuentro cotidiano, profundo, contemplativo, donde en el silencio dejamos que sea Dios quien hable y desde adentro sea Él quien se manifieste. Cuando sabemos escaparnos del mundo un ratito cada día para entrar justamente en la intimidad y dejar de lado el aturdimiento y ahí entrar en intimidad, como lo hacía Jesús. ¿Cuántas veces el Evangelio nos dice que Jesús desaparecía y lo buscaban y al otro día lo encontraban porque había estado toda la noche a solas con Dios en oración? ¿Y cuántas veces Jesús les dirá a los discípulos, sigan ustedes, que yo los voy a alcanzar después, porque tenía necesidad de estar solo en la montaña con su Padre? Ejemplos que los apóstoles luego verán y le dirán, Señor, enséñanos a rezar a nosotros también. Y Jesús les enseñará el Padre Nuestro y los irá instruyendo en la intimidad, en la importancia de la intimidad como experiencia. Hermanos míos queridos, ser de Cristo, ser miembros del reino, estar ungidos por el Espíritu Santo como lo estamos por el bautismo, no es algo que se pueda razonar o se pueda explicar por más palabras que tratemos de utilizar, sino es algo que se tiene que vivir en la fe. Y cuando se vive en la fe decididamente y le decimos con humildad, Señor, vení a reinar en mí, aquí estoy, yo solo no puedo, vení a transformarme, a convertirme, a liberarme de mis oscuridades, a cortar mis ataduras y mis cadenas que me esclavizan. Vení a mí, Señor, a sanar mis heridas que me hacen tan rebelde, tan resentido con la vida y con los demás. Yo solo no puedo, Señor, y reconozco que estoy herido, y reconozco que te necesito, y reconozco que en mi humanidad tomo caminos equivocados todos los días, pero te necesito, y con humildad voy hacia ti, Señor. Cuando nosotros entonces con esa actitud nos dejamos encontrar por Dios, pónganle la firma, hermanos queridos, que Dios toma tu corazón, porque le damos permiso para que lo haga, y no nos cerramos en nuestro egoísmo ni en nuestro aturdimiento externo, y en ese silencio cada día, el Señor va obrando paso a paso como Él sabe, a su manera, porque Él sabe mejor que nosotros dónde se tiene que meter, qué herida está primero, qué tiene que ir abordando en mi ser, para llegar a planificarme y renovarme hasta llegar a serme el hombre nuevo que tanto deseo ser, es decir, el hombre feliz y libre. Y para eso no hay que esperar a morirse, ¿eh? Ya, es una decisión de aquí y ahora que cada cristiano en la fe tenemos que tomar. Y es eso decirle entonces, Jesús, sos mi Rey.
Sos mi Señor. Te alabo, te bendigo, te adoro y te honro, tributo por los siglos de los siglos, solo a ti. Honor, gloria, al nombre sobre todo nombre, a Cristo, Rey y Señor, mío, de todos y cada uno, de la historia y del universo por la eternidad. Cuando se lo decís con fe, cuando lo manifestás con fe, ahí es donde se produce en tu vida el gran milagro que tanto esperás y que no te lo da ningún libro, que no lo podés comprar en ninguna tienda, que ningún dinero ni tesoro terrenal lo puede adquirir. Solamente tu corazón que tiene fe y que desea realmente convencido vivir este nuevo camino del reino. Eso es lo que estamos celebrando hoy entonces, ni más ni menos, ni más ni menos. Por eso, queridos hermanos, a todos y a cada uno los invito a que nos abramos a nuestro Rey. Que abramos nuestros corazones humildes y dejemos de lado prejuicios y dudas y culpas y pecados, que eso se encargará el Señor. Ese no es el problema. El problema son los corazones endurecidos y egoístas. Esos no entienden ni nunca van a entender. Aunque se llamen cristianos, aunque comulguen siempre, aunque hagan que visitan el sagrario o vistan hermosas cruces en sus pechos, si no experimentás a Cristo con humildad, reconociendo que solo Él puede cambiarte la vida y vos no servís para nada solo, solamente el cristiano humilde, ese puede alcanzar victoria. El otro seguirá en su mentira y buscará engañar en la superficialidad de una vida que lo único que hace es contaminar la de los demás. ¿Qué queremos ser? Queremos ser entonces miembros del reino, alegres y felices servidores de Cristo Rey, que salimos al mundo a contagiar que el reino de Dios ya ha llegado porque vive en nosotros y el mundo todavía no se enteró, o preferimos vivir en la mediocridad por más que nos hayan bautizado y llevemos, como les dije, en nuestros corazones hermosas cruces o escudos brillantes de cualquier institución que quieran. Miren, hermanos, el hábito no hace al monje. Es decir, lo que nos pongamos encima es todo signo de lo que tiene que haber en el corazón. Si no, son cosas, escudos, trapos, muy bonitos tal vez, muy bendecidos tal vez, pero que si no brotan de un corazón comprometido y entregado a Cristo en la fe, con humildad cada día, de nada sirve, de nada sirve. Hermanos, demos gracias al Señor y tengamos la humildad del buen ladrón. Es hermoso este texto que justamente se elige para este día, para esta solemnidad, el del buen ladrón, ¿no? Lucas nos pone este episodio de la crucifixión, donde es el único evangelista que hace este detalle, donde están los dos ladrones y Jesús en medio crucificado ante la burla de todos. Miren, sepan algo, y yo creo que lo saben, pero si no lo saben, sépanlo. Hay muy pocas personas en la historia de la humanidad que sufrieron la humillación como la sufrió Jesús. Y una humillación de todo tipo, siendo el Hijo de Dios, que la aceptó por amor a nosotros. Y la humillación de la cruz fue el extremo, no solo por lo que significó morir en la cruz, que es una muerte terrible, que era considerada para los peores malhechores de la época, sino también porque, entre otras cosas, a los crucificados y condenados a muerte se los crucificaba desnudos. Hoy nosotros vemos cruces artísticas, donde sí, nos representan la crucifixión y todo lo que quieran, pero el artista buscó de alguna manera manifestar de una manera hasta pudorosa, pero a Jesús se lo despojó de todo, hasta de la ropa. Lo dice el Evangelio. Le arrancaron las vestiduras y lo dejaron humillado en la vergüenza ante todos, colgado del madero. Eso se bancó el Señor y mucho más, por amor a vos. Entonces, cuando a vos te humillen, cuando te experimentes la humillación, que nunca llegará al extremo de lo que la padeció Él, no te victimices y déjate de embromar, de lamentos. Acordate del Señor si realmente Él es tu Señor y viví con dignidad la vida. Levantá la cabeza, aunque todos te estén escupiendo, porque de eso se trata ser cristiano también. Y de ahí, chicos, el pilar famoso del sufrimiento, o mejor dicho, el sacrificio.
bancarte muchas veces lo que no querés bancarte, pero por amor a Cristo. Y tener que hacer silencio aunque quisieras mandar a pasear a más de uno, por amor a Cristo. Y tener que bancarte la difamación, y tener que bancarte que te señalen, y tener que bancarte que murmuren contra vos, y tener que bancarte que te den la espalda, y tener que bancarte que te critiquen y se te rían en la cara porque sos cristiano comprometido con el Señor y la iglesia. Eso también es sufrimiento, eso también es sacrificio. Y la perseverancia en esto es sacrificio, de ahí el pilar. Pero no están solos, queridos chicos, porque si el Señor los llamó y ustedes aceptaron el desafío, Cristo está con ustedes. Y Cristo, que sufrió lo de ustedes, los conoce y los entiende. Por eso cuando sufras, date cuenta que Cristo sufrió antes y está a tu lado entendiéndote. No en la lejanía de un Dios poderoso, sino en la cercanía de un Dios humano. Cercano, enamorado, compañero, amigo, que sigue dando la vida con vos y te invita a darla a vos con Él. Le pedimos al Espíritu Santo entonces que derrame en ustedes y en todos nosotros cristianos en este día y siempre ese don supremo de la sabiduría y del entendimiento, para que más allá de nuestra razón humana podamos entender espiritualmente el misterio al cual pertenecemos. El misterio al cual pertenecemos. Somos pertenecientes de un misterio de amor eterno. Por eso estamos seguros que aquí somos huéspedes y peregrinos, es decir, que estamos de paso. Y si estás de paso, no te enganche con la estupidez de lo terrenal. Madurá. Viví una vida coherente. No te enganches con el pan y el circo de un mundo como el que estamos viviendo, tan mediocre, superficial, vacío de sentido, cargado de egoísmo, individualista. Salí de todo eso si realmente Cristo es tu Rey y vos te considerás verdaderamente discípulo. Si no, todo será una hermosa aventura que quedará solamente en un concepto, que quedará en una fiesta de un día donde todos te besen y te abracen, pero mañana será todo igual e irás de mal en peor. Porque quien no avanza retrocede. En esto es así. El Señor nos habla al corazón. Escúchalo. Hace silencio y escúchalo. Y tómate en serio tu vida cristiana. No porque seas perfecto, y esto quiero aclararlo también. Jesús no te pide ser perfecto, porque solo Dios es perfecto. Tus pecados, es decir, tus debilidades, tus cansancios, tus humanidades e imperfecciones, y eso te va a acompañar toda la vida. Eso no es un problema, asumílos. Esto de que para ser cristianos hay que ser un modelo de perfección y de moral es una mentira. Esto de que hay que imitar a Cristo en la perfección, Cristo es Cristo, pero vos desde tu realidad humana, lleno del amor de Dios, viví como sos. Porque el vivir en el amor del Señor te va a llevar luego, sí, a ser un poquito mejor cada día. La gracia te hace bueno, la gracia te hace santo, no tus méritos. Cristo en vos, que cargó sobre su carne, derramando su sangre en la cruz, todos tus pecados. Y por eso estamos absueltos. Por eso nuestra vida ya está salvada. Por eso ya somos herederos de la gloria. Por eso nuestra vida en Cristo y la eternidad ya es una realidad que tenés que vivir y agradecer con alegría. Porque no depende de vos, depende de Cristo y Cristo ya cumplió. Lo único que te pide a vos, sí, como respuesta libre y coherente, es que creas y vivas tu fe. Porque la fe no es una idea, sino es un estilo de vida. Pidámosle al Espíritu Santo una vez más entonces que nos dé este entendimiento sagrado con sus dones y carismas para poder realmente rumiar en la fe, todo este misterio que nos hará crecer y nos hará desarrollarnos plenamente como discípulos y misioneros. Le pedimos a la Virgencita, nuestra dulce y tierna patrona aquí, Virgen de Luján, Mamá de Dios, Mamá nuestra, que nos cuide y nos guíe. Ella también es reina al estilo de Jesús, reina y servidora. Entonces le pido que a ustedes, especialmente militantes, pero a todos
la Virgen los cubra con su manto, los proteja de todo mal, de las insidias del demonio que siempre está rondando a quien devorar y que va a querer atacar a aquellos que más se deciden ser cristianos, es decir, ser seguidores de Cristo. No tengas miedo, no tengas miedo, porque es normal que el demonio quiera atacar y desanimar a los que le dicen sí a Jesucristo. Es muy común. El demonio no va a tentar a quien vive en la vida de la mediocridad y del mundo, de la carne y de la corrupción, porque ya los tiene. ¿Para qué los va a tentar? Pero sí te va a tentar a vos de una y otra forma, sobre todo con el desánimo y el cansancio, muchas veces producido por los que están alrededor tuyo, para que bajes los brazos. No tengas miedo y decirle al Señor: Señor, a pesar de mí mismo, yo sé en quién he puesto mi confianza, en vos. Aquí estoy, Señor. Y el Señor te va a cuidar, y María también. Por eso los encomiendo a la Virgen, que los cubra con su manto y los guíe por el camino de la alegría, de la salud física, psíquica y espiritual a todos, y sobre todo por el camino de la paz, haciéndonos instrumentos de la paz de Dios. Que así sea.